Occidente se enfrenta a una auténtica revolución cultural impulsada por la primera religión nacida en las universidades. Con esto tenemos para hablar, y es solo la primera de las frases. ¿Cómo es que la religión nació en la universidad? Bueno, estamos hablando de una ideología que tiene características de tipo religioso. Es una mentalidad que, pese a estar en el ámbito universitario, no se somete a las reglas que por lo general se supone que debe crear la universidad a la hora de hacer ciencia, es decir, de poder ser refutada, de poder ser juzgada por sus pares a ciegas, de poder enfrentarse a la realidad empírica y estar dispuesta a que sus postulados sean rebatidos, falseados, como en cualquier disciplina. El pensamiento científico, digamos. Exactamente, es la base misma del pensamiento científico en la que uno está dispuesto a jugar con ciertas reglas. Acá no se aplican, acá lo que se aplica es mi verdad, mi subjetividad, mi experiencia, es decir, asumir una subjetividad a prueba de la confrontación de sus postulados. Entonces nace en la universidad con características religiosas de tipo sectaria, no solo esto conforma un dogma, es decir, vos no podés cuestionar los postulados porque te convertís en un enemigo, muy rápidamente podés ser considerado un fascista, podés ingresar en listas negras, en estas famosas cancelaciones, en todo el tratamiento que las religiones dan por lo general a quienes se apartan de la verdad revelada, son víctimas de este comportamiento sectario. No estamos hablando de cualquier universidad. No, estamos hablando de las universidades más elitistas del mundo, las más caras, en el corazón de Occidente, que preparan desde hace décadas, me refiero a lo que podemos ver en los puestos de responsabilidad de todos los días, a quienes dirigen las principales compañías, a los quienes están en los más altos puestos de gobierno, en quienes deciden cómo es el mundo que habitamos. Es el corazón mismo de nuestra civilización. ¿Cómo es que este dogma nace y crece en esas universidades? ¿Por qué crece en esas? Crece en esas universidades, primero porque necesitan bastante dinero para subsistir, eso es importante, pero se da en las universidades estadounidenses en un momento dado en que confluyen dos cosas. Por un lado, existe el colapso de la Unión Soviética y con la caída del muro de Berlín hay toda una parte de la izquierda que estaba adscrita a otros movimientos de tipo pseudo-religioso como el maoísmo, otras versiones del estalinismo, y que cuando empieza a ser evidente eso no funciona, la gente cuando puede huye sistemáticamente de la experiencia comunista a la capitalista, ya se trate en Europa, ya se trate en el Caribe, ya se trate en África, ya se trate donde más te guste, que ha sido experimentada esta receta que no funciona nunca. El muro se cayó para un solo lado, ¿no? Se cayó para un solo lado, la gente corría para un solo lado, del norte a Corea del Sur, de Cuba a Miami, de Venezuela a donde se pueda. Esto es una constante. Pero hay algo más. Pierden financiación, que el oro de Moscú deja de estar ahí. Pierden un brazo armado, pierden la potencia militar soviética. Pierden el otro modelo de sociedad que podían ofrecer. Y al mismo tiempo están políticas impulsadas por Reagan, Margaret Thatcher, que empiezan a vivir un momento de éxito y a ser copiadas, transformarse en un modelo que, más allá de que después haya sido cuestionado como modelo, eso hace que haya toda una parte de la intelectualidad de izquierda en retirada. Porque si bien la izquierda renuncia a centrarse en el trabajador, centrarse en el obrero, en pedir abiertamente la colectivización y la lucha de clases porque sabe que esa opción en el imaginario ya es inviable, sigue de acuerdo y rechazando el capitalismo. No es que por eso ha cedido la derrota intelectual, la derrota política, la derrota económica, hayan servido para que reconozcan que estaban equivocados, sino simplemente que se han replegado en otros lugares. Han desertado las universidades, las fábricas, el campo, los sindicatos, para refugiarse en las universidades, que pasan a ser su nuevo teatro de operaciones, donde encuentran una financiación y donde empalman muy bien con un fenómeno político-social que era muy importante y legítimo, que eran los derechos sociales, los derechos cívicos que eran impulsados en Estados Unidos, donde había realmente un problema gravísimo con el racismo, de postergación de la mujer, de las minorías étnico-sexuales, y entonces se encuentran en el discurso de la emancipación, ya no de los explotados, sino de las minorías étnico-sexuales, una nueva forma de canalizar su lucha contra el modelo capitalista.
Los oprimidos ya no son los humildes, sino las minorías étnico-sexuales. De hecho, cambian a su electorado, que deja de ser el obrero blanco, que termina yendo hacia Trump, Marine Le Pen y todas estas personas que están muy lejos de las ideas de izquierda. Y tienen su nuevo electorado, son jóvenes urbanos que empiezan a triunfar con la globalización. Y estas minorías, ya sea por colectivos de minorías sexuales o de inmigrantes o religiosos, que empiezan a ser realmente de una manera decisiva personas a las que se dirigen de ahora en más. ¿De qué manera los seducen? Primero, se establece una alianza, que es una alianza que muchos estiman que es contra natura. Yo la sitúo su momento germinal cuando personas como Michel Foucault empiezan a ensalzar la revolución islámica en Irán, pensando que para luchar contra el imperialismo estadounidense existe un movimiento legítimo que, por más de que se base en una religión y una forma particular de esa religión oscurantista, machista y demás, es la forma en la que el tercer mundo ha conseguido para oponerse de una manera eficaz. Y lo volvemos a retomar cuando vemos a Pepe de Bonafini festejando los atentados del 11 de septiembre. ¿Qué experimento cuando se enteró de la noticia? Experimenté una gran alegría. Lo vemos en el caso de Salman Rushdie, cuando buena parte de la intelectualidad de izquierda dice que no había que meterse con la religión de los oprimidos. Ahí vemos ciertas rupturas de esta izquierda prometiéndoles a los islamistas que en nombre de la diversidad y de la tolerancia van a dejarles avanzar con sus reivindicaciones políticos-sociales. El tema es que finalmente no es solo la izquierda, porque recuerdo al Papa, después de lo de Charlie Hebdo, diciendo, bueno, no le podés pegar ¿no? Violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Tanta gente che sparla le altre religioni o le religioni. Evidentemente, cuando la izquierda renuncia al laicismo, porque entiende que es una forma de intolerancia hacia prácticas religiosas de los pobres de este mundo, va a encontrarse aliados como la Iglesia Católica para hacer retroceder a la sociedad secular. La izquierda se alía a la Iglesia Católica para hacer retroceder a la sociedad secular. Entonces es lógico que para el Papa esté bien pegarle al que insulta su religión. De hecho, es bastante coherente con la historia de la Iglesia. Esa revolución, finalmente, ¿cómo se concreta en las universidades? Es una revolución, y hablo de revolución cultural y de totalitarismo, porque una revolución es poner abajo los que estaban arriba y poner arriba los que estaban abajo. Es totalitaria porque va a manifestarse en todos los aspectos de la vida de la gente. Se va a manifestar en el lenguaje inclusivo, que llega hasta la administración, en los cupos, que no se preocupan por una diversidad ideológica, sino una diversidad de apariencia, por la epidermis o por los genitales, que parece que son los más importantes a la hora de establecer políticas, que es absolutamente racista y esencialista, es decir, una persona piensa como sus genitales o como su epidermis. Va a plasmarse en la cultura a través de los imperativos para la representación de las minorías, que pasan a tener cuotas obligatorias, incluso incurriendo en anacronismos como para poner gente negra para representar a una corte europea del siglo XVII. Oh, pardon me. Forgive me. Bassett. Bassett! Bridget, sir! Come here, old friend. This is my sister. Duke. I would recognize him anywhere. Empiezan a aparecer en la intervención de los algoritmos de Google cuando uno hace búsquedas, donde son corregidas en nombre del bien, porque todo esto siempre se hace en nombre del bien. Se empieza a manifestar en los talleres de sensibilización en las empresas, en la forma es decir, sensibilización. ¿Qué es lo que entendemos? Porque esta es la trampa. Si el postulado es, tenemos que enseñar a la gente a no ser racista, que no joda en la práctica a su prójimo por el color de piel, por su sexualidad, evidentemente que estamos todos de acuerdo. Por lo menos quienes nos consideramos liberales y
que tenemos una apertura en nuestra forma de ver el mundo, que somos demócratas, solo podemos estar de acuerdo. Pero todo está en la letra chica. En lo que te están planteando en realidad no es tenés que dejar de ocuparte de la raza y de la sexualidad de la gente. No. Te están pidiendo que mires antes que nada eso justamente. Te piden que mires, antes que nada, el color y la sexualidad de la gente. Y que eso es lo más importante para evaluar el mundo. Y a eso tenés que agregarle una grilla de lectura en la que te impone ver el mundo, que es, la historia del mundo puede resumirse en que hay buenos y malos, oprimidos y opresores, blancos y no blancos, y hagas lo que vos hagas en este mundo, desde el momento en que naces, sos blanco o sos heterosexual o no, vas a colocarte en una de estas categorías inamovibles, más allá de lo que digas y de lo que hagas. Esto es un determinismo absoluto, y tenés que juzgar al mundo de esa manera a través de este prisma. Entonces, esa es la gran trampa que hay en esta historia de la diversidad. Es decir, te imponen en nombre de la tolerancia y la diversidad una grilla de lectura racialista del mundo donde ya están distribuidos los roles de buenos y malos. Con lo paradójico, además, es un movimiento que dice: naciste genéticamente hombre, podés llegar a ser mujer, o sea, podés cambiar tu identidad, no es el problema. Sí, lo que aparte da lugar a un chiste, porque es una definición circular, es decir, vos le preguntás, muy bien, entonces, ¿qué es una mujer? Es alguien que se autopercibe como mujer, autopercibe como qué, o sea, si no definís mujer. Y entonces entrás en una especie de razonamiento de rueda, de un ratón en una rueda, donde nunca salís y nunca definís las cosas. Pero lo importante es, pueden hacerlo porque estiman que toda realidad es una construcción. Es decir, no hay ni realidades biológicas. Incluso las matemáticas pueden ser instrumentos del supremacismo blanco. Así cuenta Alejo lo de las matemáticas. Así, en 2020, la profesora de matemáticas Lori Rubel del Brooklyn College de la Universidad Municipal de New York escribió en Twitter: la idea de que las matemáticas o los datos son culturalmente neutros o de algún modo objetivos es un mito. Y agregó que la ecuación matemática 2 más 2 es igual a 4 apesta a patriarcado supremacista blanco. Rubel, ganadora de la beca Fulbright, se había ilustrado pocos meses antes al afirmar en un artículo que la meritocracia era una herramienta de la blancura. La profesora tiene simpatizantes en Canadá. Ahí, la Asociación de Coordinadores de Matemática de Ontario, a través de su presidente Jason Toh, hizo saber que los defensores de la neutralidad política de las matemáticas que utilizan la frase 2 más 2 es 4 están cometiendo un acto de supremacía blanca encubierta. Esto lo han sistematizado, codificado. Existen comportamientos que ellos estiman que refuerzan el supremacismo blanco, porque hay valores que solo son simplemente buenos para los blancos que pretenden universalizarlos e imponérselos a otras culturas. De este modo, la puntualidad pasa a ser algo que es típicamente de blancos e imponérselo a otras culturas para las que no es tan importante, sí, es un racismo. Pretender que todo premio tiene que ser el resultado de un esfuerzo es típicamente cosa de blanco racista, que la objetividad y la libertad de expresión como un valor supremo también son típicos del supremacismo blanco. En fin, cosas que sorprenderían muchísimo a los coreanos, por ejemplo, surcoreanos, explicarle que la puntualidad es una cosa de blancos, o explicarle a los chinos, o explicarle cuando construyen un puente que la exactitud es irrelevante, y si yo pienso y estimo que para mí esa ecuación da el resultado correcto, más allá de que de manera comprobable no es cierto, prima mi subjetividad, porque si no estás hiriendo mi tribu que tiene otros valores que no son los tuyos. Porque, una vez más, no hay objetividad, no hay valores universales. ¿Cómo llega Netflix, por ejemplo, a esto? Las grandes empresas estiman en un momento dado que ese cambio que está ocurriendo tiene algunas ventajas y les permiten hacer un lavado de imagen. Es un cambio cosmético, porque después de todo no son los marxistas y los sindicalistas de antes que les estén pidiendo mejoras laborales, salariales y todo ese tipo de cosas que cuestan dinero, sino que les están pidiendo que les financien cursitos y que les permitan abrir sus kiosquitos a muchos, que después terminan no solo en las grandes empresas, sino
en el gobierno. Durante el kirchnerismo se ha visto perfectamente cómo esto funciona. Cuando vos pones a trabajar al INADI o a este organismo que se llamaba Novio, que en realidad no luchan por la diversidad y la pluralidad, sino que actúan como comisarios políticos de un gobierno, bueno, ¿entendés por qué puede dar un beneficio para las dos partes? Las grandes empresas lo toleraron, primero porque era un cambio cosmético que se insumía mucho dinero y era una buena operación de relaciones públicas, y también porque ejercían un chantaje. Todas estas multinacionales les importa mucho su imagen pública, y tener a estos activistas que tienen mucho tiempo libre, muchos recursos, porque la universidad permite, entre otras cosas, eso, preferían ceder y convertir todo este activismo en una cosa bonita de campañas de el mes de tal cosa, el día de tal otra, y nada, utilizar a gente que parezca representar a la diversidad en sus catálogos. ¿Cuándo será? Pero yo debo aquí regresar. Siento que sí puedo formar parte de... No era un gran costo y se ahorraban problemas con la militancia y tenía una linda imagen. María, ¿qué la trae por aquí? Son funcionarias del Ministerio de Igualdad. Están verificando la cantidad de artistas mujeres en la colección. Las custodias de la igualdad. Estamos para servirlas. Lo de los museos no es una caricatura. Ahora, si vos ves, a mí me interesa mucho lo que ocurre en redes sociales como TikTok y como Instagram, de divulgación de la cultura. Y ves que para muchos jóvenes la primera vez que escuchan hablar de Picasso es para escuchar que era un maltratador de mujeres. Evidentemente que es algo interesante en el sentido de para entender al artista, entender su biografía, entender su relación con sus modelos, la pintura, qué sé yo. Pero si vos te vas a quedar con que tales genios eran más que nada maltratadores, pedófilos y que eran humanamente reprensibles, te vas a quedar... Muchos de esos teniendo en cuenta la época en la que vivían, digamos, ¿no? Con valores que no son actuales. Esta ideología que pretende abolir completamente el tiempo y la geografía. Es decir, pretende juzgar cómo tiene que ser la humanidad y cómo ha tenido que ser desde el último minuto en Palo Alto. Eso se llena de anacronismos, se llena de formas de torcer, porque si vos ves el ejemplo que vos citás, si tiene que haber una mitad de mujeres, ¿cuál es el resultado? Tenés que quitar a personas que hasta ahora se habían estimado que merecían estar ahí por su talento, por su creatividad, y vas a establecer a través de cuotas, vas a tener que poner gente que quizás no tenía mujeres que quizás no tenían el mismo valor, porque no se trata de decir, hey, esta pintora era buenísima y no nos habíamos dado cuenta, sufrió un tipo de marginación completamente inaceptable y no pudo prosperar artísticamente porque la época era machista. No es de eso lo que estamos hablando de decir, tenemos una X cantidad de artistas que tienen pene, necesitamos una misma cantidad de artistas que tengan vagina, o por lo menos que se sientan mujeres. Ahí hay algo importantísimo dentro de esto que es, para hablar mal y pronto podemos resumir como wokismo, que es un postulado súper importante. Como no se pueden cambiar las condiciones que dieron ciertos resultados, se cambian los resultados. Que es, visto que no podemos cambiar, que no creen en cambiar los determinismos, vamos a cambiar los resultados. Y es esa la clave. Es decir, ok, no tenemos a alguien que ha llegado a este puesto de trabajo a través de sus notas, a través de que ha pasado exámenes, a través de sus logros laborales o sus descubrimientos. No importa, vamos a hacer como si eso hubiese ocurrido, vamos a darle el puesto, porque esto va a equilibrar una injusticia histórica. Y eso es terrible, porque primero en algunos puestos vos podés decir, ok, señor, el cirujano que tenía que operarlo finalmente ha sido reemplazado por alguien que no tiene la misma pericia, no ha tenido un porcentaje tan exitoso en sus operaciones, pero es una persona que ha sufrido muchas injusticias en su vida. Entonces ahí de repente decís, ok, bueno, yo quiero que me opere la mejor persona en el mejor puesto. Bueno, entonces ahí empieza a ser problemático eso. Pero además tiene algo muy perverso, que es que echa un manto de sospecha sobre todas las mujeres que sí llegaron ahí por su talento y esfuerzo, y que muchos piensan que es lo que se ha dado en llamar despectivamente en estos días un date. Cuando Trump
insulta a Kamala Harris, la llama una DEI. ¿Qué es DEI? Son esas 3 letras que designan diversidad, equidad, inclusión. Es decir, que esa estrategia de promover a las minorías forzando los resultados ha dado como conclusión el que se cuestione la persona que ocupa un puesto porque tuvo una ventaja por haber nacido supuestamente con una desventaja. Si vos falseás los resultados, por más de que tus intenciones sean buenas, la cuestión es que la gente va a empezar a cuestionar esos resultados, incluso los que son válidos. Necesariamente va a pasar eso. Y es muy perjudicial para todos. Es perjudicial para el tipo que tenía talento y quedó afuera porque no tenía la sexualidad o el color adecuado, y es perjudicial para todas las personas que, teniendo las cualidades para ocupar ese cargo, van a verse visto sospechadas de haber obtenido de una manera trastocada ese logro. La izquierda identitaria ha sido un caballo de Troya del islamismo radical. Este proceso que yo te comentaba en que la izquierda estima que la inmigración son sus nuevos votantes, ha adoptado muchas de las exigencias del Islam político. Se han hecho portavoces de las exigencias de tipo religioso. En un país como Francia, los principales defensores del velo en la escuela, del burkini en las piletas públicas, los principales defensores de quitar las referencias cristianas a la Navidad, por ejemplo, vienen de la izquierda. Quienes han impulsado este concepto extremadamente perverso que es el de islamofobia, que convierte la crítica de una religión en un hecho racista, olvidando que el Islam es una religión universalista practicada por gente de todos los colores y de todas las geografías, y asimilar la crítica a una religión a un hecho racista es rehabilitar la blasfemia. Son todas cosas que son muy agradables para la agenda islamista, que ve que todas cosas que le desagradan empiezan a ser apartadas y que se les va allanando el camino. Se ha visto muy notoriamente en los últimos tiempos con el tema de Oriente Medio. Podemos ver en estos días cómo la izquierda radical que comparte el gobierno con Sánchez en España, como la Francia insumisa, que es la izquierda radical francesa, ha puesto también en los primeros lugares a personas que han hecho de la cuestión palestina ataviados con la cufilla, es decir, el pañuelo palestino, en todas las conferencias de prensa, ya sea en el gobierno español o en el Parlamento Europeo. Han convertido este tema en el principal. Es como si lo que se refiere al Parlamento Europeo para la izquierda radical fuese lo más importante para los europeos, y evidentemente esto es para seducir a este electorado que juzgan que es cada vez más numeroso, es joven y que es el futuro de esta izquierda. Es sumamente frívolo. Porque finalmente después tenés a Íñigo Errejón desmintiendo con sus actos todo lo que vino diciendo él y todo su partido históricamente, ¿no? Sí, el comportamiento de Errejón, estamos hablando de todas estas acusaciones, en cierta parte, en cierto sentido, admitidas por él, que dice que está siguiendo un tratamiento. Siempre es muy interesante ver cómo reprocesa el wokismo los viejos resortes del stalinismo, donde uno puede pensar mal y actuar mal, entonces tiene que rectificarse, tiene que reeducarse. Es curioso. Tiene que hacer un taller de sensibilización. Sí, lo que antes se llamaba un campo de reeducación. Claro. Entonces, toda esta gente, es curioso cómo tienen ese doble discurso. Pero lo hemos visto también en Argentina con el kirchnerismo, lo hemos visto en Francia con la Francia insumisa, que tienen exactamente el mismo tipo de perfil de líderes izquierdistas que terminan siendo unos golpeadores, acosadores, violadores. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer. La justicia encontró fotografías de Yáñez con signos de violencia en su cuerpo y chats de texto y de audio en los que la entonces primera dama acusa a Fernández por esos supuestos golpes perpetrados en la residencia presidencial en la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires. Los diálogos, mensajes y fotos son de distintos momentos, consignó el Clarín, incluso de cuando Yáñez estaba embarazada de su hijo Francisco, que nació el 11 de abril de 2022. Hay unas simetrías absolutas en estos escándalos de gente que en la práctica hace lo contrario de lo que pregona. Y en todos los casos, con complicidad y ocultamiento de sus partidos hasta que el escándalo es evidente. El yo te creo hermana
funciona siempre y cuando sea de otro partido. En el momento en el que el acusado se llama Alberto Fernández, bueno, ahí para juzgar al golpeador o al acusado de ser un golpeador, ahí vamos a volver a redescubrir la presunción de inocencia. Ahí el yo te creo hermana, bueno, era una imagen, era... Digo, la palabra de Fabiola vale, bueno, también vale poco, digámoslo. Yo no voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto y voy a de verdad decir lo que creo sobre esto. Creo que tengo suficiente espalda para hacerlo, porque tengo una trayectoria que me sostiene, ¿no? Cuando nosotros decimos yo te creo hermana, eso es un recurso retórico y político, es un principio general para decir... Miren, durante siglos a las mujeres no nos creyeron, nunca ni nos escucharon. Entonces, nosotras en principio vamos a empezar a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Perfecto. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice, a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo. No, no, no. Yo te voy a escuchar. Y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. Bueno, ella dijo, Fabiola dijo que fue alcohólica. Dijo hoy en la tapa de todos los días de su La revista. gente alcohólica suele no recordar muy bien las cosas que dice y no dice. Y un poco puta le faltó decir. Claro, Berbisky lo dijo de la chica que está acusando a Espinosa. Totalmente, pueden hacer lo que quieran, porque esas reglas no valen para ello. Todo ese palabrerío y funciona solo para tratar de domar o domesticar a una parte de la opinión pública y sobre todo que les permite, porque vos te verás, y esto pasa en todos los países, toda esa gente que vive dando lecciones de moral de manera profesional terminan haciendo un kiosquito que trabaja para el gobierno o por una ONG y terminan convirtiendo en algo rentable eso de subirse a un púlpito y acusar con el dedito a todo. Me gustaría saber cuál es tu opinión con los casos de Lucía Ponti, de Selene Quirós, de María Belén Alonso, de Ariel Barelián o el último caso de Mauro Ledesma. ¿Cuál es mi posición con respecto a qué en particular, Osvaldo? Vos sabés que yo siempre... a lo que ha pasado con esta gente, digo. Vos sabés Contá que qué yo pasó, siempre... Osvaldo, si querés. Digo, de todos ellos, excepto Selene y María Belén, fallecieron por cuestiones que tienen que ver con la cuarentena. Bueno, el último caso, el caso de Mauro en Formosa, es un muchacho que no pudo entrar a su provincia a ver a su hijita. Digo, solo tenía que cruzar un puente porque la casa estaba a 400 metros de ahí. Hay en estos momentos personas en el límite entre Chaco y Formosa que no pueden volver a Formosa. Hay una señora que hace 8 meses que está ahí, que está enferma. Anoche, bajo un temporal, tuvieron que dormir abajo de unos camiones porque Gildo Infran no los deja entrar, porque no hay un protocolo para entrar a la provincia. Y cuando un juez hizo que finalmente pudieran entrar recién el 18 de diciembre, la provincia apeló para que no pudieran entrar. Digo, ¿cuál es tu mirada al respecto? Mi mirada es que el poder siempre tiene que velar primero, obviamente, por la salud general, pero después por las cuestiones particulares, que habría que ver cada uno de los casos particularmente para que a cada uno se le respete su derecho. Digamos, Osvaldo, en esto nos conocemos, digo, yo no tengo un doble discurso. Si hay una persona es cierto, lo que quería decirte es... la señora que está en estos momentos en Formosa hace 8 meses viviendo en la intemperie, quizá no tenga los recursos que sí tiene una heredera Echeverre para acercarse a las instituciones o para pedir ayuda. Digo, ¿de qué manera se pueden ayudar a esa gente? Llamar al INADI, yo puedo dejar los teléfonos de WhatsApp directo de emergencia, llaman al INADI, nosotros nos conectamos con la provincia y tratamos de resolver la situación que tiene. Digo, no... Bueno, yo identifico por lo menos 3 espacios. Están todos los que acabamos de hablar, que es ese progresismo que se ha vuelto loco y que le hace el juego que son el caballo de Troya del Islam radical. Eso es claramente un polo identitario islamo-izquierdista. Después tenés el polo que es la reacción, que es un polo identitario de derecha. Y ahí encontrás a gente distinta, pero que tienen algunos denominadores comunes que podemos llamar populismos de derecha. Ahí podemos encontrar a Milei, ahí podemos encontrar a Meloni.
Meloni. Ahí podemos encontrar a dirigentes europeos como Orbán, como Marine Le Pen, podemos encontrar a Trump. Es decir, gente que ha entendido que había una mayoría silenciosa que estaba harta de esta gente que vivía dándoles lecciones, que está harta de un discurso, y esta es la novedad, creo, de estos tiempos. Esa izquierda triunfó y se convirtió en hegemónica, llegó al poder político, cultural, económico, y construyó una visión del mundo que es la que está mandando en Occidente. Y entendieron muy bien, y creo que el primero fue Trump, es que había un rédito político en reaccionar a eso, y como ellos son el establishment, la izquierda son el establishment, lo combaten desde la rebeldía. El fucking feeling. Fuck your feelings. Eso es, para mí, la expresión paradigmática de Trump, que entiende que, ok, esta gente te dice que lo más importante es su manera de sentir el mundo por encima de la verdad y la realidad. Bueno, vamos a cagarnos en eso. Y sorpresa, muchísima gente está de acuerdo. No solo eso, es tanta gente que está dispuesta a llevarte al gobierno. Y eso también lo entendió Milei. Es una reacción, en el sentido reaccionario, ¿no? De, ok, nosotros vamos a ser los punks frente a estos hippies del establishment. Nosotros vamos a ser los punks frente a estos hippies del sistema. Dos polos. Y yo veo un tercer lugar. Quiero ver un tercer lugar que no es en el medio, sino en otra parte, que es el del liberalismo. Pero liberalismo económico, sí, hay que darse cuenta, uno necesita generar riqueza genuina si quiere repartirla. Tiene que salir de algún lado, y la experiencia nos ha demostrado que es con una democracia, con libre competencia y con una sociedad abierta que funciona. Y si queremos defender un modelo, tiene que ser a través de lo que ha hecho de Occidente un lugar interesante, lo que es la duda, la crítica, la libertad de expresión. Eso es fundamental. Es uno de los grandes problemas de la época, es la defensa de la libertad de expresión, donde ya no te corren por derecha para decirte, no puedes decir malas palabras, no puedes mostrar una teta, no puedes, como era en el siglo XX, ahora es la izquierda que dice, no puedes decir eso, no puedes usar esas palabras, tenés que hablar de esta manera, vamos a ponerte un comisario político llamado editora de género de la redacción para asegurarnos de que estás empleando las palabras y los criterios adecuados y no te desvíes de ello. No importa si de economía o de historia es una barbaridad, si no sabes nada de política exterior. Para hablar de género necesitas a alguien ahí metido. Y bueno, necesitamos en ese polo universalista, es decir, que diga, ok, la meritocracia no es una mala palabra como te la quiere hacer creer el progresismo, sino que es el ascensor social que tenemos que garantizar para que todos, más allá de su sexualidad y su color de piel, puedan acceder por su capacidad, su talento, su esfuerzo y creatividad a los mejores puestos. Es ese el polo, el tercer polo que yo creo que es vital salvar. ¿Y quiénes serían los líderes políticos mundiales en ese polo? Mira, en algún momento, no diría que hay líderes claros, pero creo que en algún momento Macron pudo encarnarlo. Él nunca estuvo muy claro en algunos temas y terminó naufragando en el tema como Oriente Medio, que le quedó demasiado grande. Pensó que podía estar con una pata en el universalismo y en el progresismo al mismo tiempo, y eso falló. No veo grandes líderes, porque el problema fue que esos liderazgos ganaron y entraron en crisis en los 90. Es decir, cuando teníamos a gente como Bill Clinton, como Tony Blair, que después se fueron desviando de sus cauces por distintos motivos, porque no respondían a muchas exigencias, sobre todo las exigencias desde el punto de vista económico, entraron en crisis, y hubo un resurgimiento de la izquierda autoritaria que terminó comiéndose a la izquierda. Pero esa izquierda razonable, moderada, socialdemocracia, que podía conjugar los éxitos económicos, las libertades y al mismo tiempo ser lúcida en las alianzas entre occidentales, identificar las amenazas que venían tanto de la izquierda identitaria como del islamismo, han desaparecido. En todo caso, no están encarnadas por políticos hoy con demasiada claridad. Si esta nota te resulta interesante, se agradece la colaboración. Desde Argentina, Mercado Pago, Planeta OB. Desde el exterior, paypal.com, PayPalMe, Planeta OB. Gracias. ¿Por qué crees que están tan interesados en que se te vea como de derecha? Pero lo que a mí me ocurrió es que a mí no fui yo el que se corrió, se me movió el piso. Digamos que el laicismo
y tenerle alergia a las religiones era un valor de izquierda. Yo no me moví de ahí. ¿Y por qué te parece que te quieren ubicar ahí? Porque es mucho más cómodo para ellos ponerme en una bolsa con gente que para ellos es impresentable, indefendible, lo que les permite no examinar de cerca un pensamiento matizado desde otro lugar, y es una manera de invalidar y cerrarse a la crítica. Es gente que día a día ha ampliado el campo de la definición del fascista. Es una manera extremadamente cómoda para no examinar los argumentos de un potencial adversario. Es una manera de sentir que uno sigue cómodo con su tribu, y demonizar al adversario es siempre es un viejo recurso de la izquierda. No me importa estar en un campo. Yo no soy un político profesional y estoy mucho más cómodo pensando solo. Me permite un grado de libertad absoluto y no quiero quedar bien con nadie. Eso lo aprendí después de haberme visto huérfano de la izquierda, que sí, pues es muy terrible que todo el tiempo te puteen, te basuren y que nadie sea tu amigo, pero con el tiempo encontrás que hay mucha gente que lo único que quiere es vivir en un mundo razonable, que funcione, con empatía, con crítica y lejos de los fanatismos, y no estás tan solo cuando decís algunas cosas que se acercan a algo parecido a la verdad. Solo hablamos de la primera frase. Nos queda todo el libro para alguna otra charla. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias a vos, Osvaldo.